programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, domingo, estamos aquí como siempre y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy hemos traído una gloria. A mí no me gusta llamar las viejas glorias, a mí me gusta llamar las glorias porque sean más mayores, sean más jóvenes, siempre han brillado. Y hoy tenemos un referente de la televisión española, un referente en literatura, un referente en periodismo, que es Diego Carcedo, el gran Diego Carcedo. Y bueno, y como cada semana, pues vamos a procederle, pues a hacerle nuestras preguntas de rigor sobre un libro que ha hecho muy bonito, sobre de la Revolución de los Claveles, del Portugal, que todos vimos mucho, lo vimos quizás el 90% de los españoles como una esperanza para que las cosas cambiaran, y no tardó mucho, desde luego, a cambiar luego aquí. Y bueno, pues vamos a empezar a hacerle nuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y de todos los oyentes. Venga. Estoy Otelo a disposición. Vale, pues muy bien. Otelo Sarabia de Carvalho se dijo a sí mismo con autoridad: vamos a correrlos a gorrazos. Un tío muy divertido, aquí sería boinazos. ¿Por qué dijo esto? Bueno, es una frase portuguesa típica. Vamos a correrlos a gorrazos. Pues quiere decir que no sé, que vamos a perseguir, te voy a decir a bastonazos, pero bueno, no sé por qué lo dijo, fue una frase que yo escuché porque teníamos mucha relación, hemos sido muy amigos y tuvimos muchas conversaciones, discrepábamos en muchísimas cosas, pero era un hombre que era muy ocurrente también en algunos momentos. A pesar de su aparente tranquilidad, el salazarismo fue una etapa política tan accidentada como oscurantista. Pero aquí no se sabía o se callaba. Aquí se callaba porque en una etapa oscurantista, igual que la española. Había unas diferencias claras entre las dos dictaduras, que eran igual de crueles y de siniestras. Las dos coincidían en la prohibición de las libertades y la represión de todo lo que estuviese en contra de sus ideas, y especialmente de las ideas de izquierdas. Pero por lo demás eran dos dictaduras distintas. La española era una dictadura española derivada de una guerra civil que había dejado muchos muertos, que había dejado al país dividido en dos partes. Y la portuguesa pues era una dictadura civil, porque Salazar era un economista que había venido de Coimbra para asumir las funciones de ministro de Economía, se quedó y poco a poco se fue haciendo con el poder y lo controlaba completamente. Pero los militares actuaban por su cuenta, no tenían una relación tan directa y tan dependiente como la que existía en España. El movimiento... La única diferencia... Sí, la única diferencia ¿cuál era? Es que el jefe de Estado en Portugal, la República, el jefe de Estado que era elegido por elección popular, era siempre un militar. Era un militar que Salazar seleccionaba, el que le parecía, una vez de la Marina, otro del Ejército y otro de la Fuerza Aérea. Era un militar que era candidato único, era el jefe del Estado y que actuaba como jefe del Estado, que convocaba, cuando había elecciones generales, pues convocaba también al líder del partido político único, que era el de Salazar, para encargarle de formar gobierno. Guardaba las formas, porque Portugal pertenecía a la OTAN. Y estas historias pues le servían muy bien para demostrar ante la OTAN que Portugal era un país democrático, cosa que era completamente falsa. El movimiento de capitanes propugnaba una conspiración para poner fin al llamado sarcásticamente consulado marcelista. ¿Marcelista por qué? Bueno, porque Salazar
murió, ya hacía ya como 5 años que había muerto, y después de una larga temporada de enfermedad, de agonía, que fue pues en fin, una reclusión en un fuerte de la zona de Cascaes, donde estaba ya atendido, muy mimado, pero su partido político, que era partido único, pues eligió a Marcelo Caetano, que era un catedrático con bastante prestigio. Era un catedrático que no se entendía bien con Salazar, curiosamente. En cierto momento pues tuvo un enfrentamiento fuerte porque hubo una huelga de la universidad, de la cual Marcelo Caetano pues era el rector, y Salazar ordenó que entrasen las tropas, los soldados, la policía, porque sí aquí la Guardia Civil, porque se llama allí la INR, que entrase en la universidad, allí al Pazo Limpio, a frenar la huelga. Y a Marcelo Caetano le parece muy mal, pero poco después fue cuando Salazar se desmayó en su despacho con un ataque, no está muy claro si el corazón, y quedó incapaz durante casi 2 años de poder gobernar, y nombraron entonces a Caetano, que estuvo 5 años de jefe de gobierno. Y fue el que fue derrocado por los militares golpistas del 25 de abril, que precisamente cuando dieron el golpe, pues también lo habían preparado muy mal, habían preparado muy bien la parte militar, pero no la parte política, y se encontraron con que no tenían nada que hacer, a ver, desde ahora quién va a gobernar aquí. Y bueno, Marcelo Caetano se acercó a decir que quería dejar el poder, que evidentemente lo dejaba, no quería que el poder se quedase en la calle, que nombrasen a alguien que se hiciese cargo de la sucesión. Y bueno, el propio Caetano, de alguna manera, pues fue el que se indicó que Spínola, que era un general, que estaba pues un poco enfrentado ya al salazarismo, estuvo de presidente, creo que fueron 40 días, luego tuvo que huir hacia España, y Caetano pues fue trasladado junto con el presidente de la República, que era un almirante, el almirante Américo Tomás, fueron trasladados en un avión a Madeira, y allí lo mantuvieron durante exiliados unos días, y después los trasladaron a Brasil. Muy bien, procure ser un poco más sintético, por favor. En las Azores, la tranquila y puritana capital del archipiélago, donde la influencia episcopal, que además fue cuestionada por las autoridades, mantenía aún prohibidas las discotecas. Esto hace reír, ¿no? Bueno, no sé, la conferencia episcopal tenía muchísimo poder. El hombre fuerte al lado de Salazar era el cardenal de Lleida, que todos los días por la mañana iba a desayunar con Salazar, y rezaba la misa, una misa especial para Salazar. Ahora, la prohibiciones había muchísimas, de todo tipo, todo lo que fuese, en fin, que no representase un fomento del gobierno, de la dictadura, pues estaba perseguido, lógicamente. Los dictadores de los diarios evitaban como podían que sus periodistas más inquietos buceasen en el fondo de los escándalos y tejemanejes del régimen, e intentaban competir entre sí con su abundante información deportiva. Era lo único que podían dar los periódicos, por lo que dices aquí, ¿no? Bueno, es curioso. Lo curioso es que, no, podían dar información de todo tipo, pero no política. Y había censura, una censura férrea. Pero la diferencia de lo que ocurría en España es que allí artículos que prohibían la censura lo dejaban en blanco. La página que fuera, la primera página, le ponían artículos prohibidos por la censura. Y los periódicos encabezaban su nombre, decían, este ejemplar ha sido revisado por la censura. Esto es una situación que no es muy frecuente. En España, pues, tachaban el artículo, no se publicaba, pero nadie decía, dejaba hueco en blanco.
Para la renovación de los ataques del nacionalismo lusitano, más primario contra el que consideraban permanente actitud hostil de España hacia Portugal. ¿Tanto era? Es que me hace reír esto. Una actitud hostil. ¿Te refieres a las relaciones o a...? Se lo dices en la página 29. Sí. Para la renovación de los ataques del nacionalismo lusitano, más primario contra lo que consideraban permanente actitud hostil de España hacia Portugal. Siempre, porque esto venía ya de historia, de la cantidad de batallas que tuvo entre los dos países. Primero con el Reino de Castilla, después ya con España. Hubo muchas batallas. Hay una que se llamó la batalla de Aljubarrota, que mantiene uno de los monumentos más bonitos que hay en Portugal, que está cerca de Coimbra. Y España, pues bueno, las relaciones eran teóricamente muy buenas entre las dos dictaduras, pero Franco y Salazar es evidente que se odiaban, se caían fatal, se vieron pocas veces. Salazar solo vino a España en tantos años, pues un par de veces, y Franco solo fue a Portugal una vez, pero para demostrar la separación fronteriza y tal. No hizo el viaje por carretera, el viaje lo hizo en barco, yendo por Vigo hasta Lisboa. Yeah. Y bueno, estuvo 3 días. Y la verdad es que Franco fue muy bien recibido, con muchos homenajes en aquel viaje por todo el país. Nadie a lo largo del día, ni siquiera los censores de cada mañana, repasaban las páginas de los diarios con gran atención por si la víspera se les había escapado algo. Caray, qué tíos, ¿no? No lo sé, yo no sé si por la mañana revisaban, porque lo hacían por la tarde. Por la noche tenían que mandar las informaciones a la censura, y a la censura decía esto sí, esto no. Generalmente ya tenían a veces el periódico pues más o menos armado, y automáticamente cuando la censura decía que esto no, pues lo que hacían era levantar el texto y poner prohibido por la censura, pero dejaban en blanco. En España lo que se hacía era que se ponía otra cosa, otro tema, ¿no? Pero esto era la forma en que funcionaba. La libertad de... Bueno, Didi. hay una nota muy curiosa, que sí que luego te la cuento, sobre Salazar y la censura. La libertad y la democracia eran históricamente dos valores poco accesibles para los portugueses, igual que para los españoles. No había que ir muy lejos, ¿no? No, la censura era, la libertad era absoluta ninguna. No podían realmente, todo estaba prácticamente prohibido. Con una particularidad, que en Portugal había además una policía salazarista, que se llamaba la PIDE. La PIDE, sí. Del Estado, que esta manejaba y controlaba todo, y además con una particularidad, que se calcula que miles de espías por todo el país. Con lo cual, en cuanto a alguien, por ejemplo, en una conversación, en un bar, donde fuese, le contaba algo en contra de una crítica, en contra del régimen, de la dictadura, pues siempre había la escucha a algún espía de la PIDE, que nadie sabía que lo era, lo comunicaba a la PIDE de Lisboa, automáticamente la PIDE actuaba sobre esa persona. El que había hecho la denuncia cobraba algún dinerillo, que sería muy poco, pero todo el mundo hablaba con mucho miedo por temor a quien le estuviese escuchando. Caray. La oposición podía presentar candidatos, lo cual contribuía a legitimar el régimen, pero sin la posibilidad ninguna de ganar, ¿no? ¿Qué oposición había? Era imposibilidad. Había 2 elecciones, a presidente de la República, en la elección, cuyo candidato era único, y lo presentaba cada Salazar. Y después en la Asamblea, el Parlamento, pues los parlamentarios eran todos elegidos por Salazar. No había oposición, no había debate prácticamente, lo que hacía era aprobar todas las leyes que presentaba Salazar. En las elecciones, bueno, alguna vez hubo alguno que no salía, evidentemente, diputado, y lo que sí hubo una situación muy dramática fue en las últimas elecciones presidenciales, que se presentó por libre un general, el general Humberto Delgado, que era un general muy brillante, muy conocido, muy importante. Se había enfrentado, había sido salazarista, pero se había enfrentado
con Salazar, este se presentó a las elecciones, según parece, ocurrió lo mismo que en Venezuela, ganó las elecciones, pero durante la noche pues tergiversaron los datos y de que salió elegido fue el candidato Oliveira Salazar, que era el que proponía Salazar. Entonces, el candidato derrotado siguió, pues en fin, mal visto, perseguido durante un poco de tiempo, hasta que huyó hacia Europa, después se refugió en Argelia y, engañado por la PIDE, un día apareció muerto, asesinado en la frontera en Badajoz, en la frontera entre España y Badajoz. El cadáver estaba en la parte española. Había sido engañado diciendo de que por la PIDE que se preparaba un golpe de Estado, se querían que él fuese que lo encabezase. Él lo creyó, se vino a preparar el golpe de Estado, se alojó en Badajoz y tomó esos datos, todo escrito, y por la noche fueron a buscarlo para dar el golpe de Estado, que era mentira, y asesinaron allí en el lugar de Badajoz, cerca al lado mismo de la frontera. Américo Tomás nunca usó a discrepar de Salazar ni cuestionar su autoridad y no volvió a tener jamás problemas en las reelecciones. Explica esto en 2 palabras. No, Salazar, el nivel Salazar nunca tuvo problemas, fue elegido cuando, sin problema ninguno, tuvo buenas relaciones con Salazar, ningún problema, y nunca tuvo ninguna función importante más que la que se le encargaba. Era conocido popularmente como presidente cortacitas, porque él se dedicaba solamente a ir por los pueblos a inaugurar, por ejemplo, una lavandería para las mujeres, o un camino, no sé qué, un aviadero para las vacas, las pocas obras que se hacían, que luego ponían una cinta alrededor con la bandera de Portugal, y el presidente iba, cortaba la cinta, hacía unas fotografías, al día siguiente hacía los periódicos, porque Salazar apenas salía en público, apenas se le veía, y no quería salir en la prensa. Américo Tomás, pues también era encargada, si llegaba a una delegación extranjera, de recibirlo en el aeropuerto. Y cuando sí tuvo protagonismo, su protagonismo fue cuando Salazar cayó enfermo, estuvo 8 días silenciándose, que estaba ya incapacitado absolutamente, y ahí el presidente de la República sí se estuvo moviendo al frente del partido único para la elección del sucesor, que fue, como hablábamos antes, Marcelo Caetano. Costa Martins, que quería ofrecerle unos discos de música israelí, argucia de la PIDE. Sin embargo, en Portugal la colonia judía es muy importante, más que la española. Era muy importante porque no había sido perseguida, el salazarismo no la había perseguido como en España. En España fue muy perseguida, en España pues estaba prácticamente prohibido el judaísmo, y todo el día no hay que olvidar que el régimen de España, los enemigos eran el judaísmo, el comunismo y la masonería. Sí. Y siempre por delante el judaísmo, que no sé qué había hecho, estaba prohibido. Bueno, se mantuvieron algunos pasaron, cuando la Segunda Guerra Mundial, pasaron clandestinamente a España. Tengo un libro escrito sobre ese particular, pero en Portugal no. En Portugal, al contrario, muchos judíos pasaron desde España porque conseguían visados en Europa para ir a Portugal, lo cual les obligaba a pasar por España. No podían pasar más que por España, pero en Portugal pues se juntaron muchos porque podían coger los barcos que iban para América, sobre todo para América Latina, especialmente para Brasil, para Argentina, y ahí uno creció mucho la colonia portuguesa, que tenía mucha influencia y tiene muy buenas relaciones con el gobierno y con todo el mundo, todavía está presente en la vida portuguesa. Portugal muchos actos de la comunidad judía portuguesa. Ya. Portugal vivía de las colonias, era un país muy mal cuidado y de una pobreza extrema, al menos en el Algarve. Los niños iban desnudos por la calle. Esto lo veía mucha gente, era la imagen que tenían de Portugal. Era pobreza extrema en todo el país. Yo recuerdo, la primera vez que fui
La razón era, bueno, primero, que era un país con pocas posibilidades, un país pequeño, estaba sufriendo un bloqueo internacional, que apenas España mantenía la embajada en Portugal, porque los demás países de Europa y América habían roto relaciones con Portugal, habían retirado sus relaciones, no tenían comercio prácticamente con España y con Inglaterra. Y aparte de esto, pues ocurrió una cosa, que es que el servicio militar era para 4 años. Los jóvenes a los 4 años tenían que pasar 2 años cubriendo el servicio militar dentro del territorio portugués y los otros 2 años en las guerras de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, en fin, y tenían que irse 2 años, con lo cual no había juventud para trabajar, lo cual también dio lugar a algunos fenómenos, que es que muchas personas se casaban muy jóvenes, iban ellos para la guerra, se quedaban las mujeres solas, porque eran las que tenían que trabajar. Así en Portugal, el trabajo de las mujeres adelantaron mucho a las españolas trabajando, porque nos quedábamos de medio, y además que el poco dinero que disponían, pues se lo invertía Salazar en la compra de equipamiento militar para poder atender lo que nos reclamaban de las colonias. Nadie sabía dónde iban a parar los beneficios de las riquezas naturales que ofrecían las colonias, desde las maderas, minerales, hasta petróleo y diamantes. Se supone que tendría que ser riquísimo Portugal. Aquí se ha quedado por el camino esto. Pero yo no creo que viniese a Portugal mucho, ¿eh? Se quedaba más bien antes de salir de allí. Había otros, por ejemplo, el petróleo en Angola, en Cabinda, pues era explotado por norteamericanos. Y yo creo que Portugal, la riqueza de las colonias, en las colonias vivía aproximadamente 1 millón de personas. Y bueno, algo aportarían, pero francamente no creo que mucho, no creo que no fuese una fuente importante de riqueza. Sí era una fuente importante de poder emigrar, de poder trabajar fuera en cuanto a trabajo en las colonias, pero tampoco las colonias gozaban de esa riqueza que mencionabas, pues existía, tampoco estaba tan explotada. Los diamantes, por ejemplo, en Angola, pues había un tráfico negro por todas partes. Portugal prácticamente tenía 2 relaciones importantes con África, era con Sudáfrica, con el apartheid, que mantenían unas buenas relaciones, y con Sudáfrica yo creo que sí, aparte de este dinero y de estas relaciones, y el otro es lo que es Zimbabue, que entonces pues había casi 1 millón de portugueses viviendo allí, pero en fin, también allí la economía, como era un país que estaba sufriendo un bloqueo internacional importante, pues tampoco era un país rico que pudiese exportar muchas cosas interesantes. La pobreza en Portugal era muy elocuente. Aparte que había otra cuestión importante, era la moneda. Salazar mantenía que el escudo portugués tenía que responder exactamente a la riqueza que acumulaba en oro el Banco de Portugal. No admitía ni la inflación, que se emitiese más moneda. Bueno, la moneda portuguesa tenía esa ventaja de que estaba ajustada al dinero que había en el Banco de Portugal. No se podía emitir ni un escudo más. Y esto limitaba muchísimo también el comercio. Américo Tomás, perdón, me he equivocado. Llévate mi pistola, puedes necesitarla. Todos los oficiales se iban adhiriendo y ante la decisión masiva, en cuestión de horas, el ejército era el arma más afectada que se colapsaría. O sea, se colapsó el ejército, ¿no? ¿Se colapsó? ¿Qué quiere decir? No, digo que colapsó. En la página 56 dices, todos los oficiales se iban adhiriendo ante la decisión masiva, en cuestión de horas, el ejército era el arma más... Sí, eso fue después de ya estallar el golpe. El golpe se preparó con antelación. Las ideas de golpe venían de Angola. Fueron a Botelho y otros cobascurenses que estuvieron cumpliendo el servicio militar como oficiales en Angola, y ya empezaron a darse cuenta
tenían mucha razón. Los nativos estaban luchando por la independencia. También se contagiaron bastante con las ideas marxistas que tenían los independentistas, porque por eso eran ayudados de la Unión Soviética y otros países comunistas. Entonces allí, cuando volvieron a Portugal, de oficiales, empezaron a juntarse y a ver que aquello era inviable, aquello no tenía posibilidad de continuar, que la guerra de Angola, las guerras no se podía, las guerras de África no se podían ganar, que tenían razón además los africanos, y esto fue lo que los unió a la conspiración que yo relato en el libro con mucho detalle, porque eso quizás sea la mejor parte que tiene, por cuento todos los detalles relatados por los que fueron sus protagonistas. Entonces prepararon el golpe de Estado, consiguieron que algunas unidades militares se dividiesen previamente, se dio el golpe de Estado el 25 de abril por la noche, cuando se escuchó en la radio la canción Grande de la Vila Morena, que estaba prohibida emitirla, y entonces pues los que estaban conspirando pues dieron el golpe de Estado, y otros muchos se sumaron. Algunos no, el gobierno por la mañana movilizó a unas unidades contra los golpistas. En un momento que en el centro de Lisboa se enfrentaron los golpistas y los que eran enviados por el propio régimen, pero los que estaban enviados por el propio régimen no dispararon, al final se acabaron incorporando a los golpistas, con lo cual fue un golpe, digamos que unánime. No hubo prácticamente militares que se pusiesen en contra y que siguiesen en activo. La tercera hipótesis era la más optimista. Uno de los planes que tenía Salazar era trasladar el gobierno a las Azores. En mi opinión no hubiera servido de nada y además era un hecho muy atrevido. Es una opinión muy mía, ¿eh? Eso se dijo algunas veces. Yo no sé si realmente fue verdad ni qué sentido tenía. Ten en cuenta que el 25 de abril Salazar ya había muerto, Salazar había muerto hacía ya por lo menos 3 años, porque Salazar estuvo enfermo sin conocer a nadie prácticamente, y engañado en un fuerte en Cascais, con el Marcelo Caetano de primer ministro. Y además engañaban a Salazar, que algo de conocimiento tenía, hasta el extremo de que todos los días el periódico oficial del régimen, que se llamaba Correo de la Mañana, hacía una edición especial de la primera página en la cual aparecían noticias falsas, que tal ministro inauguró tal cosa, que el ministro de las Relaciones Exteriores, no porque era él, Salazar nunca dejó de ser ministro de las Relaciones Exteriores, nunca mantuvo en el ministerio, pero era una primera página como hablaba de Salazar, como todo, si todo fuese normal, y se lo llevaban a Cascais, donde estaba enfermo, lo veía, y de vez en cuando alguno de sus ministros antiguos pasaba por allí, estaba hospitalizado, pues pasaba a informarle falsamente de la situación, de lo que estaba ocurriendo, todo mentira, todo era para engañarle a Salazar, que se creía en el poder, y seguía como dictando órdenes, que ya no con nadie, que eran demenciales, que ya nadie hacía ningún caso. El gobierno intentaba atender con urgencia la necesidad creciente de oficiales que planteaban los 3 frentes de guerra abiertos y al mismo tiempo compensar cada vez más preocupante la escasez de alumnos en las academias militares. Nadie quería ser militar allí. Bueno, es que la primera etapa fue muy complicada, muy complicada. Los militares un poco también se dividieron al final. Por ejemplo, un grupo de operos a de Carballo montó un partido político, otros, incluso algunos, montó un partido de derechas o de extrema derecha. En fin, se crearon muchos partidos, se crearon muchos enfrentamientos entre los propios militares. Hubo varios momentos de intentos de golpes de unos contra otros. Fue una etapa muy convulsa, en la cual se impusieron los militares, sobre todo de izquierdas, muy vinculados al Partido Comunista, que encabezaba Álvaro Cuñal, y estos fueron los que llevaron a cabo lo que se llamó la revolución, que duró unos 4 meses, en que se incautaron de las tierras, por ejemplo, Alentejo, se incautaron de muchas propiedades de Lisboa, los banqueros y grandes empresarios huyeron, casi todos a Brasil o
a España, y ahí estuvo aquello pues en una situación caótica durante cerca de 2 años. Estaban ocupados muchos hoteles, muchos, y más. Yo la peluquería a la que iba a cortarme el pelo, cuando la tenía, pues eran de 2 hermanos, y esa peluquería estaba nacionalizada, la habían nacionalizado, era del Estado. Sí, como otros muchos negocios que habían nacionalizado, sobre todo del sur, de Algarve, de Alentejo, algo del Castello, no en el norte, la zona del Porto y de la Coimbra para arriba no se trataba de nada, porque había la presión popular, era muy conservadora, mucho más conservadora que la de Alentejo, que es una versión típicamente comunista. Y todo esto concluyó con un contragolpe de Estado fuerte, después hago del libro, y si me viene todo hecho por él, que el general Ramallo Anes, que era un general que había estado con el golpe de Estado, pero si es una persona muy destacada, era un general que se dio cuenta que era caótico, que capitaneó un contragolpe de Estado e implantó la democracia y estuvo 8 años de presidente de la República. Fue el que encarriló la situación portuguesa, que ahora mismo es francamente bollante. Contar con la adhesión de una fragata bien dotada para entrar en acción en caso necesario suponía un esfuerzo con el que hasta este momento no habían soñado. ¿De dónde sacaban el dinero? ¿Porque de las colonias? Bueno, la fragata tenía una flota militar malvarina, obviamente, pero lo que había cerca de Lisboa, que tenían, eran las fragatas, unidades de la OTAN. Que Portugal estaba dentro de la OTAN, y la OTAN, es más, dentro de Portugal, en la zona de entre Estoril y Cascais, hay un área que es de la OTAN, una institución, de comunicaciones de la OTAN, que siempre estuvo instalada en Portugal. Y claro, ahí la gran duda era que un país que estaba empezando a adquirir un régimen comunista estaba permanentemente bloqueado por las unidades militares de la OTAN, por fragatas y este tipo de unidades militares. Y que además, yo creo que al final el asunto terminó fundamentalmente porque los americanos, la CIA que estaba por todas partes, lo mismo que estaba plagado de espías soviéticos por todas partes. Yo era el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera, que éramos unos 90 corresponsales extranjeros, y tenía de los 90 así, había pues lo que más éramos españoles, que éramos 8 o 10, y el resto eran rusos, soviéticos, checos, éramos todos 9 o 10, que estaban todo el día participando, que nosotros sabíamos que hasta llevaban que muchos de ellos eran espías más que periodistas, que era mentira. Había alguno que además era claramente comunista como espía, que la asociación, pues teníamos que tener mucho cuidado con ellos muchas veces, ¿no? Se barajaba una... Sí, di. La OTAN también preparó a sus unidades. Por ejemplo, hubo un movimiento muy revolucionario, la MRPP, que tuvo mucho protagonismo y organizaba grandes manifestaciones, todos los que participaron cuando inició la Embajada de España y estas cosas, y después se descubrió más adelante que era un movimiento de la CIA, era un movimiento que, camuflado de la CIA, era prueba que el líder acabó siendo el líder de una empresa norteamericana muy importante. Se barajaba una posible intervención de España y Cayetano decidió recurrir a la cláusula de defensa mutua del Pacto Ibérico que Franco y Salazar habían firmado en 1942. O sea, estaba vigente. En ningún momento estaba vigente. Estaba claramente vigente. Pero nunca Salazar estaba muerto. Marcelo Cayetano no recurrió a ese pacto. No lo reivindicó. Sé que era muy amigo de Carrero Blanco. Y me contaron que una vez fue Carrero Blanco a pasar la Semana Santa invitado por Cayetano, que eran los dos muy religiosos, estuvieron en unas procesiones religiosas en no sé qué lugar de Portugal, del centro de Portugal, y al final pues, mucha
concentrada. Cuando se dio Marcelo Caetano con Carrero Blanco, la gente empezó a aplaudir y dijo Carrero Blanco, joder, Marcelo, qué éxito tienes, cómo te están aplaudiendo, cómo te quiere la gente aquí. Y me dijo Marcelo Caetano, mira, no olvides que después del Domingo de Ramos viene el Viernes Santo. Y así fue un poco, ¿comprendes? Sí, sí. Respecto a la OTAN, estaban en contra respecto al colonialismo que mantenían las colonias de ultramar, y aparte que en los periódicos cada día salía un montón de esquelas de soldados muertos. Hombre, la OTAN, lógicamente, estaba muy bien, yo creo, los americanos, estaba muy bien porque esas colonias se ha producido todo muy bien el proceso de descolonización de África, sobre todo de las colonias inglesas y francesas, y bueno, quedaban fundamentalmente las portuguesas, que eran 6, y entonces esas se mantenían fieles también a la política de apartheid de África del Sur y Namibia y Rodesia, y estos americanos pues tenían ahí una posición muy fuerte eran los que ayudaban a los portugueses a mantener las colonias. Muy abiertamente no porque claro, el apartheid estaba muy criticado por todas partes, pero bueno, no estaban defendiendo la independencia de las colonias en absoluto. Es más, cuando España mantuvo sus relaciones, ahí fue embajador el hermano de Franco, Nicolás, durante muchos años, y cuando España dio la independencia a Guinea Ecuatorial, la única colonia que tenía España, y pequeñita además, muy pobre, ahora enriquece mucho con el petróleo, pero muy pobre. Cuando dio la colonia, los portugueses montaron en cólera contra España y contra Franco porque le han dado un mal ejemplo, porque el único ejemplo que tenían los portugueses para defender la ONU y en otros organismos internacionales, que también España tenía colonias, pues cuando la descolonizó Guinea Ecuatorial, que hay un gobierno, que luego fue un desastre, pero en fin, pues los portugueses se cabrearon muchísimo contra el gobierno español. Tuvieron una crisis política en ese sentido. La conversación entre el primer ministro alemán y Mario Soares se convirtió en un diálogo entre pragmatismo teutón y ensoñación latina. ¿Seguro que fue tan fuerte? Bueno, vamos a ver. Yo, de eso, las conversaciones entre Soares y Willy Brandt no las conozco alguna. Pero Willy Brandt era el presidente de la Internacional Socialista y Mario Soares era el líder del Partido Socialista Portugués exiliado en Francia. Y mantenía Mario Soares en Francia como exiliado. En Europa gobernaban el socialismo en muchos países. Pues en Inglaterra estaba la Thatcher, pues en Francia era Mitterrand, en Suecia estaba Olof Palme, en Italia estaba Craxi, en Alemania estaba Willy Brandt, y entonces pues las relaciones eran muy intensas. Y en cuanto se abrió en Portugal la democracia, pues enseguida se celebró en Portugal, se celebraron varias reuniones de la Internacional Socialista para apoyar a Mario Soares, que era el líder, después fue primer ministro, después fue presidente de la República, y Mario Soares era además pues también muy vinculado a España, era un portugués muy pro-español. Yo tuve mucha amistad personal, cuando ya estaba después de ser primer ministro y tal, me traje yo aquí a España a dar algunas conferencias, vino a comer un día a mi casa y me contó algunos secretos de aquellos momentos, como cuando fue el asesinato de Sartawi, que fue uno de los principales movimientos que ocurrieron durante la etapa de la posrevolución. Y me estuvo contando aquellos secretos. Y yo creo que la relación tiene que haber sido muy buena con Willy Brandt. Cuando el asesinato de Sartawi, realmente estaba presidiendo aquella reunión de la Internacional Socialista, a la cual por primera vez asistía ya Felipe González como presidente del gobierno español,
En aquella reunión la presidía Willy Brandt. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro precioso, muy bien escrito, que nos da una visión muy trabajada de lo que fue la revolución de los claveles en Portugal. Muy bien escrito, repito, y que lo puede entender todo el mundo. Leer La revolución de los claveles de Diego Carcedo, ediciones Almozara. Muchas gracias. Es fantástico. Gracias. Pues hasta aquí. A mí, a vuestra disposición. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.